Bienvenidos mis amigos, mis amigas, cuando son aquí las 6:30 de la mañana, ¿verdad? Y vamos a estar con un tema, pues yo creo que interesante, que vamos a hablar de la diferencia entre profeta y sacerdote. La diferencia entre profeta y sacerdote es clara porque dice, si Elohim habla, ¿quién no profetizará? Todos a la postre acabamos siendo profetas porque hablamos aquello que Elohim quiere que hablemos. Por lo cual somos todos profetas, a la postre, ¿verdad? Vamos a profetizar lo que Elohim bendito va a cumplir, va a estar cumpliendo. Entonces, en el ministerio profético, por supuesto, también hay falsos profetas. Pero incluso los falsos profetas lo que hablan va a servir a la verdad, porque sabemos que hasta la mentira, hasta las tinieblas le trabajan a la claridad de Elohim, ¿verdad? A la verdad. Y sacerdote, de donde viene sacrificador de cerdos, que es la palabra para sacerdote, por supuesto también había, igual que había falsos profetas, había sacerdotes paganos, ¿verdad? Y sacerdote viene de sacrificador de cerdos. La palabra correcta en hebreo para sacerdote es Cohen, ¿verdad? Entonces la diferencia entre profeta y sacerdote es la misma que al día de hoy tiene el locutor experto, locutor de prensa, radio, televisión, locutor que hace salir palabras con una buena tonalidad. Se sabe los tonos, se sabe los tiempos, se sabe la apertura de los ojos, ¿verdad? Para captar la atención. Locutor experto, ¿verdad? Es la misma diferencia entre profeta y sacerdote, la misma que el locutor experto en artes escénicas con un predicador. Es la misma diferencia. Existe el locutor experto en artes escénicas que reparará lo externo, en lo accesorio, ¿verdad? Con mucha maña, ¿verdad? Con mucha inteligencia animal, porque reparará, como digo, en los momentos de apertura de los ojos, para captar la atención del espectador, ¿verdad? Porque es un experto en artes escénicas, en la puesta a punto, en la tonalidad, en la vibración de la voz, en muchas cosas, ¿verdad? Entonces es la misma diferencia del locutor experto en artes escénicas con un predicador, porque un predicador lo primero que quiere o a lo primero que va es a predicar la palabra, hacerla salir, porque es un fuego que le arde dentro, entonces tiene que decirlo, ¿verdad? Como el profeta Isaías, ¿verdad? Entonces no podía soportarlo, no podía soportar el fuego que emitía su corazón y tenía que sacar la voz, ¿verdad? La voz de Elohim. Entonces es lo mismo, es la misma diferencia entre profeta y sacerdote que el locutor experto en artes escénicas con un predicador. Ahora, el sacerdote o locutor, podríamos encajarlo al sacerdote perfectamente en este día, pasarlo a ser un locutor de televisión, de prensa, de radio, ¿verdad? Un locutor, un cotorreador, cotorrea, pero luego miras al contenido y tiene un discurso contradictorio, bífido, ¿verdad? Entonces, el locutor sacerdote de este tiempo lo que hace es que mira vísceras, como vamos a comprobar en la Torá, que no se debía hacer, ¿verdad? Entonces, el sacerdote o locutor, por ser sacerdote y por ser paganos, mira las vísceras. ¿Qué representan las vísceras? Ahora lo vamos a ver cuando vayamos a la Torá. Porque mirar vísceras tiene que ver con el ocultismo, con lo que está oculto y forma parte de la intimidad de otro, ¿verdad? O de ti mismo. Entonces ese mirar vísceras del locutor es alteración de la conciencia. Lo que busca el locutor es, sacerdote de este tiempo, es alteración de la conciencia.
tanto de él mismo a la hora de ser emisor como del receptor. También busca en el receptor alteración de la conciencia. Y esto lo viene aplicando el locutor. Incluso también el locutor muchas veces puede ser escritor, ¿verdad? Lo aplica mediante inmiscuirse en el mundo de las drogas, de los fármacos, ¿verdad? Haciendo que, primero, familiarizándose él con la droga y el fármaco que le altera la conciencia, de manera que puede manifestar cosas que en un estado normalizado de la conciencia no podría, porque no se daría cuenta. Sabemos que hay drogas que agudizan los sentidos, ¿no? Aunque luego te da el bajón de los bajones, ¿verdad? Pero hay drogas que agilizan los sentidos o los ponen más a flor de piel, ¿verdad? Entonces, el locutor ha experimentado con esto, el locutor, el escritor, ¿verdad? Ha experimentado con las drogas y con los fármacos, tanto aplicándoselas a él como aplicándolas o haciendo que se les aplique a los receptores, ¿verdad? A los que van a recibir la palabra o van a recibir el escrito. Y esto se aplica también, este sacerdocio se puede decir antilevítico, se aplica al por mayor a las masas a través de sondas psicológicas en la televisión. Son sondas psicológicas para captar las vísceras del espectador. Las vísceras es lo oculto, lo que pertenece a la intimidad del espectador. Entonces, esas sondas psicológicas que se aplican en televisión hoy en día es un espionaje, ¿verdad? Unas sondas psicológicas para captar cuáles son los intereses del espectador, de la masa, ¿verdad? Entonces esto es alteración de la conciencia, esto es mirar vísceras, esto es un falso sacerdocio levita del día de hoy, que mucho tiene de judaico, ¿verdad? Lamentablemente es así. Entonces esto también se aplica a las masas en forma de propaganda. Propaganda, desde un cartel de una película que sea vistoso, que sea colorido, ¿verdad? Aplican la propaganda conforme a los medios que tuvo el nacionalsocialismo con Joseph Goebbels, aplican la propaganda nazi, que solamente hizo el trasvase por medio de la operación Paperclip a Estados Unidos y desde ahí se hizo mundial y global. Esas propagandas, ¿verdad? En el caso del nacionalsocialismo, aplicó lo que es sobre todo los carteles, ¿verdad? Los pósters, los carteles y la radio, que eran los medios que tenían más al alcance, ¿no? También la televisión, pero en menor medida, el cine, pero en menor medida. Ahora ya eso sí está aplicado a todo. Está aplicado también al cine, está aplicando la propaganda al mundo de la publicidad, por supuesto, lo primero, ¿verdad? Porque es la imagen de la bestia lo que trabaja ahí en la publicidad, ¿verdad? El dólar. Entonces esa propaganda, pues la aplicaron también esos sacerdotes como tomaron de Joseph Goebbels, nada menos, Ministerio de Propaganda Nazi, ¿verdad? Entonces esa propaganda sale, esa propaganda de lo que quieren publicitar te lo meten por los ojos subliminalmente o como sea, pero acabas comprándolo, aceptándolo, dejándote marcar, por lo que te vienen propagando mentalmente, en tu psique, ¿verdad? Entonces todo eso es mirar vísceras, porque la propaganda es invasiva, de todo punto invasiva, ¿verdad? La propaganda es invasiva. Entonces es nazi, eminentemente nazi la propaganda, ¿verdad? Y es que toda la publicidad funciona por propaganda, ¿verdad? Y propagan muchas cosas, no solamente marcas de productos, sino propagan ideas, propagan ideas de alteración de conciencia, ideas de violencia, ¿verdad? Por ejemplo, la propaganda en su momento, por medio del cine, ¿qué propagó? El cigarrillo. El cigarrillo era estético. Al cabo del tiempo hizo que también entrara dentro de esa estética el arma, el portar un arma, el portar un arma era también estético, quedaba bien, ¿verdad? Entonces es una propaganda demencial,
una propaganda nazi eminentemente, ¿verdad? Por no meternos ya en las ideas que propagan, que son de todo punto anti-Mashiach, antimesiánicas, ¿verdad? En el peor sentido en su caso, porque se oponen a Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Todas esas ideas de ateísmo, ideas de comunismo, ideas de extrema derecha, ideas de racismo, de clasismo, todo esto es propaganda de la imagen de la bestia a través de la televisión, para mirar las vísceras, esto es alterar las conciencias, meterse donde no deben, porque las vísceras es parte de la intimidad, ¿verdad? Entonces esa propaganda también, por supuesto, entra publicidad con fines lucrativos meramente comerciales, ¿verdad? Para inducirte a comprar un producto, entonces tú lo compras porque te lo meten subliminalmente o por la vía que sea, ¿verdad? Entonces de esto se ha aprovechado el mundo de la publicidad y el mundo del capitalismo que adora a la bestia, ¿verdad? A la bestia dólar, a la imagen de la bestia dólar, entonces le sirve a través de la publicidad con fines lucrativos comerciales. Ahora, en el caso religioso, hemos tocado ya lo que es cómo el mundo, digamos, ensambla todo esto de mirar las vísceras en un sacerdocio falso levítico, que tiene mucho que ver con lo judaico, porque lo judaico ha tenido hasta ahora el mayor conocimiento y entonces ha podido implementar lo que es mirar las vísceras conforme al falso sacerdocio judaico. Un falso sacerdocio que ya no le pertenece, porque es hasta que viniera Shiloh, el enviado, Yahshua HaMashiach, y entonces ese sacerdocio ya no le pertenece. De 2000 años a esta parte, pero se ha estado encumbrando ahí, ¿verdad? Entonces, en el caso religioso, lo que hacen los sacerdotes sacrificadores de cerdos miran las vísceras, es que se meten, indagan en la intimidad ajena. Entonces, quieren controlarlo todo, la vida en el otro, cuando forman parte de una religión, ¿verdad? La religión se va haciendo cada vez más secta. Cada vez la disidencia posible que pueda haber en esos auditorios se ve más cercenada, más prohibida, ¿verdad? Entonces ya no hay una interacción, sino que cada vez se va cobrando una mayor dictadura. ¿Por qué? Porque tiene la misma tipología que el despotismo de la alteración de conciencia, de las ondas psicológicas aplicadas a la televisión y de la propaganda. Parte de lo mismo. Son los mismos autores, por decirlo, ¿no? Entonces, lo que hacen en el caso religioso, como decimos, es indagar en la intimidad ajena. Miran las vísceras, ¿verdad? La intimidad ajena. Cuando entras, cuando sales, cuando discrepas, cuando no discrepas, cuando perdonas, cuando no perdonas. Indagación en la intimidad ajena. Miran las vísceras. Falso sacerdocio, ¿verdad? Falso sacerdocio levita. Se quiere hacer pasar, pero no es, ¿verdad? ¿Por qué? Hombre, es obvio, claro y manifiesto. Porque el Cohen de verdad, el Cohen levita, arónico, quemaba las vísceras. Y esto lo podemos comprobar en Éxodo 29:14, de que el verdadero Cohen, lejos de ser un sacrificador de cerdos, ¿verdad? Como si es sacrificador de cerdos. ¿Qué están sacrificando? Ese sacerdocio paganos. Están sacrificando cerdos porque están haciendo salir fármacos, drogas, sondas psicológicas. Ese fármaco y esa droga muchas veces en forma de alimentos, sondas psicológicas en televisión, a ver qué te interesa para captar tus intereses y así publicitarte, propaganda, ¿verdad? Invasiva, publicidad con fines lucrativos comerciales. Entonces lo que hace el sacerdocio es sacrificar estos cerdos, drogas, fármacos, alimentos, sondas psicológicas en televisión, propaganda neonazi, ¿verdad? Publicidad con fines lucrativos comerciales y, en el caso religioso, indagación en la intimidad ajena, queriendo controlar todo lo que pueda discutir
el despotismo ilustrado ejercido en una religión, en una secta, en un grupo, ¿verdad? Entonces, todos esos son, digamos, argucias de sacerdotes, sacrificadores de cerdos. El verdadero Cohen, como decimos, el verdadero Cohen quemaba las vísceras. Y esto está en Éxodo 29:12, que dice de la siguiente manera. En Éxodo 29:12. Dice en Éxodo 29:12, leyendo en mucha reverencia, en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, en esta bella mañanita, dice, y de la sangre del becerro tomarás, está instruyendo al ministerio arónico, levita, Elohim bendito, y les dice, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Y sigue diciendo, 29:14, hemos leído el 12, vamos hasta el 14, que dice así. Dice, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol, lo que está en sus vísceras, los quemarás a fuego fuera del campamento. Este era el deber del verdadero Cohen, quemar las vísceras fuera del campamento, porque las vísceras implicaban estiércol, en otras palabras, mierda. Entonces, ¿qué son todos esos sacrificios cerdunos que hace el falso sacerdocio? Sondas psicológicas, publicidad de fármacos, drogas, alimentos, basura, propaganda neonazi, propaganda invasiva, publicidad con fines lucrativos comerciales. Eso es estiércol, estiércol en las vísceras, ¿verdad? Como estiércol en las vísceras también es indagar en la intimidad ajena, en el caso religioso, y querer controlarlo todo en las vidas ajenas, ¿verdad? Eso es estiércol en las vísceras. El Cohen verdadero tenía que hacer de esta manera, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Entonces el verdadero Cohen deja fuera esto, deja fuera las vísceras, deja fuera el meterse en la intimidad ajena, ¿verdad? Tratando de controlar el auditorio, ¿verdad? Ahí no indaga, sino que quema las vísceras fuera del campamento, ahí no se mete, ¿verdad? No publicita con fines lucrativos también de sus propios ministerios, ¿verdad? Publicitando, ¿qué te digo yo? Pues para que les diezmen, ¿verdad? Para que les aporten. Tampoco ese es su fin, no es un fin lucrativo comercial, el que hace el verdadero Cohen. Eso es estiércol, que lo deja fuera, el verdadero Cohen, el verdadero levita, ¿verdad? Como tampoco se mete en propaganda invasiva, ni en publicidad de alimentos basura, ni en droga, ni en fármacos, ni sondea psicológicamente a través de la televisión o de cualquier otro método, ¿no? No sondea psicológicamente al otro, porque sondear psicológicamente al otro, al prójimo, es como sondear psicológicamente, es como querer meterte en la psique del otro. ¿Y qué les digo yo? ¿Qué les digo yo? Pues mirar como insectos, ¿verdad? Al prójimo, a quien es tu prójimo, a quien necesita tu ayuda. En lugar de ayudarle, lo que haces es mirarlo como insectos, ¿verdad? Así les parecían a los nefilim, ¿verdad? A los gigantes, les parecían insectos. Bueno, pues cuando tú sondeas psicológicamente a alguien, lo estás tratando de insecto, de langosta, ¿verdad? Entonces, el verdadero Cohen quemaba todas estas vísceras con todo este estiércol, ¿verdad? Lo dejaba fuera, porque el llamado es a dejarlo fuera del campamento. Y el llamado es a renunciar a lo oculto, que implican esas vísceras, ¿verdad? Esas vísceras con ese estiércol. Indagación en la intimidad ajena, publicidad con fines lucrativos propios, ¿verdad?
para amasar solo para el individuo, para el falso locutor, ¿verdad? Falso sacerdote, ¿verdad? Entonces quiere acaparar nada más, ¿verdad? No quiere dar, le diezman a él, pero él a quien diezma, sí, al papado. Por eso no se mete nadie con el papado ya. Entonces todo eso había que renunciar al oculto de la propaganda invasiva, ¿verdad? Al oculto de publicitar una mala alimentación, echando mano a drogas alteradoras de conciencia, ¿verdad? El Cohen verdadero tenía que quemar estas vísceras, dejarlas fuera del campamento, lo que es renunciar al oculto, que esto está en 2 Corintios 4:2. En 2 Corintios 4, verso 2, ya vamos a acabar con esto, con este magnífico verso, dice, Pablo dice, antes bien, como Kohanim, si quieres ser un Cohen para el Todopoderoso, no te basta con orar, porque orar está muy bien, te deja muy flemático, pero no basta con orar mucho. Por cierto, que hay que orar sin cesar, a ver cómo aplicamos eso. Bueno, entonces, dice, antes bien renunciamos al oculto, esas vísceras, con ese estiércol. Renunciamos al oculto y vergonzoso, es vergonzoso delante de Elohim, la propaganda invasiva, las sondas psicológicas, tratar a la gente como insectos, publicidad con fines lucrativos, acaparadores, indagación en la intimidad ajena. Todo eso es vergonzoso delante de Elohim. No andando con astucia, claro. Es que esa es la potestad en la que se mueven estos locutores expertos en artes escénicas y sacerdotes astutos, reptantes, ¿verdad? Se mueven en esa potestad de la astucia. Es astuta en gran manera la serpiente, más que todos los animales del clero, del campo, ¿verdad? No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Elohim. Claro, en el momento que quieres utilizar la palabra de Elohim para un ocultismo, para una propaganda invasiva, para meterte en la intimidad del otro, para sondearlo y tratarlo como insecto, eso es adulterar la palabra de Elohim. Sino por la manifestación es que lo dejas claro, patente, ¿verdad? Sino por la manifestación claramente de la verdad. La manifestación de la verdad. Ahora, ¿cómo manifiestas la verdad? Pues no moviéndote en estiércol vísceras, ¿verdad? Renunciando al oculto. Ahora, dice Shaul Pablo, ¿cómo pueden entender esto al día de hoy? Para que vean cómo se han perdido, cómo se han extraviado, a la deriva del agua confusionista que se ha movido en este mundo. Lamentablemente se han dejado de la mano de Elohim, de esta manera, porque dice, sino por la manifestación de la verdad, claramente, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Elohim. Lo primero, que ya la conciencia humana está denostada, desahuciada por esos sacerdotes que ministran vísceras estiércol, propaganda invasiva, indagación en la intimidad ajena, tratar a la gente con sondas psicológicas a manera de insectos. Claro, esos ya no tienen conciencia humana a la que apelar, porque se han salido de toda conciencia humana, ya le llaman ego, le llaman de muchas maneras funestas. ¿Pero por qué? Porque no son capaces de recomendarse a sí mismos. Entonces ya tratan de que no hay bueno ni aun uno, de que dijo el necio en su corazón. Es que eso lo dijo el necio en su corazón. Pero como ya se han salido, se han extraviado tanto, el llamado es a que se vuelvan, a que hagan teshuvá,
No queremos otra cosa, por eso manifestamos, como Shaul Pablo, la manifestación de la verdad recomendándonos como emisores verdaderos para que los falsos sacerdotes, para que los sacerdotes sacrificacerdos, miravísceras, dejen de hacer el mal, de obrar el mal y de hablar y emitir engaño. Nos manifestamos, ¿verdad? Manifestamos la verdad, recomendándonos. ¿Por qué? Porque por el contraste nosotros podemos recomendarnos, porque nosotros no somos sacerdotes sacrificadores de cerdos que indagan en la intimidad ajena, tienen publicidad con fines lucrativos, sondean, se mueven con droga, fármaco y con la publicidad de la droga y el fármaco, si no la procuran, ¿verdad? El fármaco, el sedante, y sondean psicológicamente al otro invasivamente, propaganda invasiva también. No, nosotros manifestamos la verdad recomendándonos como Cohen, como Kohanim, levitas de este tiempo. Por lo tanto, claro, por eso nos tienen tanta rabia, porque estamos enseñando el contraste que hay entre un Cohen de verdad, levita, en este tiempo, siglo XXI, nada más y nada menos, y un sacerdote, un sacrificador de cerdos que no renuncia al oculto, que mira vísceras, que intenta destripar para mirar las vísceras. Ahí está, la carnaza, porque es un cazador, se mueve en la potestad del cazador, ¿verdad? Es un cazador, quiere acaparar, es un cazador Nimrod, babilónico, un sacerdote paganos, mira vísceras, no renuncia a lo ajeno, indaga en la intimidad ajena, ¿verdad? Propaga invasivamente sus falsas ideas, propaga, pues eso, torciendo la palabra, lo que dice aquí, adulterando la palabra de Elohim, esa es su propaganda. Esa es su propaganda, pero tanto en el caso de los no creyentes como entre los creyentes. Entonces nosotros, en contraste, los levitas de este tiempo final, que por más que les duela los hay, lo sabemos, dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos, este es el camino, recomendándonos, este es el proceder, esta es la conducta sana delante de Elohim, recomendándonos ¿a qué? A toda conciencia humana que esté delante de Elohim, porque la conciencia humana, si quiere ser humana, tiene que estar delante de Elohim, enseñándole el rostro, renunciando a lo oculto. Entonces, hasta aquí, añadir más estaría de más. Shalom, bello día para todos y todas. Shalom, shalom, besos y abrazos.